a Especial Domingo, acaba de lanzarse como diputado Javier Milei. No es sub 40, pero está ahí cerquita. Es un hombre joven de la política que tiene miradas libertarias sobre la economía y que lo tenemos en esta tarde. Hola Javier, gracias por estar. ¿Qué pensás cambiar de la política, como dijiste por ahí, que se vayan todos a pasear cuando yo llegue a la Cámara de Diputados y que te eligen? Bueno, básicamente lo que señalé es que hubo un que se vayan todos, eso fue en el 2001-2002, en la realidad no se fue ninguno, es más, vinieron los familiares, los parientes, los amigos, las amantes, los amantes, ¿sí? Digamos el peluquero, el cirujano plástico, ¿sí? Y la verdad es que, ¿sabes qué? Que se queden todos, porque ahora los honestos nos vamos a meter todos y los vamos a echar a patadas. Así. Y fue un poquito más explícito en la declaración en redes, ¿sí? Y bueno, la idea es volver a abrazar los valores de Alberdi. Recordemos que cuando Argentina abrazó los valores de Alberdi en la Constitución de 1853, plasmada a partir de 1860, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Entonces, lo que junto a José Luis Espert y todos los liberales de bien que se quieran sumar, tenemos como idea volver a los valores de Alberdi y en 35 años convertirnos en la primer potencia mundial de nuevo. Porque recordemos que Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Y si hay algo que ha logrado sacar gente de la pobreza es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico se va de la mano de la libertad, porque los países que son más ricos, ¿sí? En realidad eso sucede porque son más libres. Javier, decís una frase que es fuerte, ¿no? Convertir en potencia mundial a la Argentina en 35 años. ¿Cómo harías eso? Bueno, digamos, esto no tiene mayor magia. En realidad se llama crecimiento económico. Existe muchísima evidencia empírica y existen casos modernos, por ejemplo el de Irlanda, que replicó el milagro de Argentina y en 35 años de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se logra esto? Acumulando capital, capital físico y capital humano. El capital humano tiene que ver básicamente con que la gente pueda comer, ¿sí? Y con que la gente se eduque. Y fundamentalmente con instituciones. Y ahí hay una parte crucial, porque las instituciones son lo que permite que haya ahorro y que ese ahorro se transforme en inversión y que esa inversión permita crecer y mejorar la relación de capital-trabajo en la economía, la productividad, los salarios reales y así exterminar la pobreza. Pero ¿cuál es el punto? Que las instituciones en realidad derivan de los valores morales de la sociedad. Y si la sociedad sigue abrazando esos valores nefastos del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo, que hoy todo eso está encarnado en la idea nefasta de la justicia social, eso nos va a llevar a la barbarie, es decir, vamos a convertir al país en una villa miseria. De hecho, de ser el país más rico del mundo, somos 70 y en caída. Javier, es disruptivo lo que vos hacés, porque de algún modo criticaste siempre a la política de afuera, para muchos, y te lo digo justamente para escuchar tu respuesta, el sistema te incluye ahora, y te encontrás con un Ameri sesionando al lado tuyo si llegás a ser diputado. ¿Qué haces? A ver, en primer lugar, yo, digamos, no vengo para ser cómplice del sistema. Yo vengo para destruir el sistema desde adentro. A ver, el punto es el siguiente. Hoy Argentina está en una encrucijada que no puede salir, que está estancado, que cada vez está peor, ¿sí? Entonces, ¿el punto cuál es? Ir por la solución sangrienta desde afuera, cuando además el Estado tiene el monopolio de la violencia, o la solución es, ok, me bajo de la Torre de Marfil, me meto en el barro de la política y doy la pelea desde adentro para dinamitar el sistema desde adentro, que es lo que yo elegí. ¿Por qué? Porque no creo en la solución violenta. Punto 1. Punto 2. De hecho, yo lo que voy a reivindicar es la honorabilidad del Congreso. Ahora, el honorable Congreso de la Nación
lleva ese nombre porque los legisladores eran ad honorem. Por lo tanto, yo voy a ir ad honorem. Yo no le voy a costar un solo centavo a ningún argentino porque voy a ir ad honorem. Y no solo eso, es muy interesante que me menciones el caso de este diputado, Ameri. verdaderamente Ameri. ¿Sabes por qué? Porque, primero, vos sabés que si Ameri estuviera en el sector privado e hiciera eso, lo echan instantáneamente. Y por eso mismo no se le ocurriría hacer semejante barbaridad en el sector privado. Sin embargo, ¿por qué lo hace siendo diputado? Al margen de la falta de respeto para con quienes lo votaron. Básicamente lo hace porque cree que es impune, que tiene impunidad, que puede hacer lo que quiere. Y eso es lo tremendamente grave. Pero además, lo otro que quiero señalar, por si no lo sabían, durante el mes de mayo, el diputado Ameri envió un tuit donde decía quédate en casa, cuidá a los tuyos y cosas por el estilo, las consignas del gobierno, y decía y lavate las manos como si hubieras tocado a Milei. Yo le quiero agradecer la publicidad que me hace este inmoral, porque justamente me pone en sus antípodas, y uno de los motivos por los cuales yo creo que los liberales debemos empezar a involucrarnos en la política es porque justamente los valores del liberalismo son superiores en el plano de la moral y justamente hay que arrasar con estas basuras que contaminan las instituciones y destruyen el país. Milei, recién hablabas de destruir el sistema por dentro y construir uno nuevo. ¿Cómo sería ese nuevo sistema según Javier Milei? Bueno, de vuelta, es el sistema de la libertad. ¿Querés una institución nefasta? Por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central se creó en 1935 por 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que haberlo cerrado en el 1975. ¿Por qué no lo cerraron? Básicamente para estropear a los argentinos con impuesto inflacionario. Hoy está todo el mundo, preocupado con el tema del cepo. ¿Sí? ¿Y por qué, se discute el cepo? El cepo es una inmoralidad, es una restricción a las libertades. Es decir, es una restricción a comprar dólares, pero también podría uno tener una restricción a comprar tomates, zapatillas, pantalones, porque se le ocurre a un político, lo cual es una locura. Ahora, en el caso del dólar, no es que además es una mercancía adicional que te están restringiendo una parte del consumo irrelevante. No, te están restringiendo un bien que los argentinos, como consecuencia de la historia inflacionaria que traemos, sí, básicamente lo que implica es restringir tu consumo futuro, porque está restringiendo tu ahorro. Por lo tanto, te está cercenando las posibilidades de consumo futuro. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen para obligarte a demandar pesos, y al obligarte a demandar pesos aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, ¿sí? Que es un robo porque es un impuesto no legislado, por lo tanto constituye una estafa. ¿Y eso desde dónde se hace? Se hace desde el Banco Central. Es más, esta política alocada que ha tenido Argentina desde que tiene Banco Central, vos sabés que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Si no hubiera sido porque tuvimos un Banco Central que ha permitido financiar la política fiscal descontrolada de los políticos argentinos, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Javier, si llegás a ser diputado, adelantanos tu primer proyecto? Lo primero que diría es, por un lado, el tema de la responsabilidad fiscal, cambiar la ley de coparticipación para que haya un principio de correspondencia fiscal donde cada provincia se haga cargo de sus gastos, ¿sí? Y no que estén destruyendo lugares hermosos como ser la ciudad de Buenos Aires o, por ejemplo, la propia provincia de Buenos Aires. Altos perjudicados, ¿sí? Por la coparticipación fiscal. Y por otra parte, impulsar una reforma financiera para tener un sistema anticorridas que se llama Banca Simon y a la postre terminar eliminando el Banco Central porque los argentinos ya elegimos qué moneda queremos. Queremos el dólar, ¿sí? No queremos más la moneda del político argentino. ¿Por qué? Porque la moneda argentina no vale nada, porque los políticos argentinos no valen nada. Eso es lo que sucede.
Milei, se habló mucho esta semana sobre el ahorro en pesos o el ahorro en dólares, también por un furcio, ¿no?, que tuvo el jefe de gabinete. ¿Qué propondrías vos? ¿Permitirías el ahorro en dólares? ¿Promoverías el ahorro en pesos? Pero, de vuelta, el peso ha sido siempre una estafa, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos a los políticos repetir la nefasta frase de Sigot, el que apuesta al dólar pierde? Claro. Acá el que apuesta al dólar gana. Es decir, acá el que sale del peso gana. Es decir, el que repudia la moneda argentina le va bien. Es más, de hecho, los propios funcionarios del gobierno, ¿sí?, digo, ahorran en dólares. Claro. Es más, el señor presidente, habría que avisarle que la hijita de su compañerita de fórmula le encontraron 5 palos verdes en la caja fuerte, que dicho sea de paso, tener 5 palos verdes en la caja fuerte es equivalente a fugar capitales, porque Dios, se llenaron tanto la boca criticando al otro gobierno con la fuga de capitales y le encontraron, digamos, 5 millones de dólares en una caja de seguridad. Y vaya a saber toda la otra que tienen, ¿no? Ahora, eso sí, estaban en dólares. ¿Y cómo se levanta al peso argentino? ¿O ya no tiene chance? No, yo creo que hay que... A ver, el peso argentino no sirve para nada. Entonces, A ¿qué, ver, dolarizar, Javier? ¿Dolarizar directamente como hizo Ecuador en su momento? No, porque justamente antes tenés que hacer la reforma financiera, porque si vos dolarizás, pero no modificás el sistema financiero, que hay, vos tenés hoy un sistema que se llama de encaje fraccionario, vos depositás, ¿sí?, una parte, el banco la guarda y el resto la presta. ¿Qué pasa? Si llega a haber una corrida, vos no podés emitir dólares. Entonces tenés que tener un sistema anticorrida. Una vez que vos, eso se llama, el sistema anticorrida se llama banca Simon. Vos tenés una banca de inversión y una banca de almacén de valor. El almacén de valor dejás la plata ahí y el día que vos querés te la llevás. Y en la banca de inversión es como si compraras un fondo común de inversión o acciones. Entonces, si vos invertís en el mal fondo, tenés una caída de valor y nadie sufre las consecuencias de eso. Una vez que vos tenés eso, liberás la banca, que la banca tenga que competir y que los banqueros se hagan cargo de los desastres que hacen cuando toman malas decisiones para que no perjudicar a los ciudadanos. Cuando largues la competencia de monedas, ¿qué es lo que va a pasar? Los argentinos van a elegir el dólar y en ese contexto tenés que eliminar el Banco Central, ¿sí?, liquidando los activos contra los pasivos. Entonces, yo creo, digamos, y en el trabajo que hicimos con Giacomino, y creemos que los argentinos van a elegir el dólar porque históricamente eligieron el dólar, pero lo interesante de ese sistema, que es un sistema anticorrida, y no vas a tener Banco Central. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy Argentina, a ver, les paso un par de datos, porque, digamos, de algún lado salió el cepo. Sí. Y por algo lo recrudecieron. Bueno, básicamente porque Argentina tiene pasivos monetarios, el Banco Central, entre base monetaria, LELIQs y pases, 4.8 billones de pesos. Y cuando arrancó septiembre, las reservas internacionales netas eran 2.000 millones de dólares. Si ustedes hacen el tipo de cambio de cobertura de eso es 1.400. Eso les muestra el desastre monetario que hay. Y en las 3 primeras semanas del mes de septiembre, el Banco Central perdió 1.200 millones de dólares. O sea, compraron dólares 6 millones de personas, cuando en abril compraban 450.000 personas. Y les voy a pasar ahora el dato malo. Las reservas internacionales del Banco Central netas, según el cálculo de distintos analistas, oscilan entre 500 y 2.000 millones de dólares negativas. La pregunta es, ¿cómo es que vende esos dólares que no tiene el Banco Central? ¿No será que está usando los dólares de los encajes de los depósitos de los argentinos? Claro. Y justamente en Les aviso que esto, el kirchnerismo lo hizo antes, ¿eh? Cuando se fueron en el 2015... las reservas internacionales netas eran negativas, dejaron una posición de dólar futuro por 23.000 millones de dólares. Y el cash que había cuando llegó Sturzenegger eran 1.500 millones de dólares. Con lo cual, digamos, los kirchneristas ya hicieron esto. Digo, porque como anda sonando el nombre de Emanuel Álvarez Agis para reemplazar a Guzmán y avanzar en un cepo más duro, no sea cosa que ese cepo más duro signifique que aprieten más todavía las tuercas
y que los dólares que filtren sean los dólares de los depositantes y terminemos en un plan Bonex.